Mi nombre es Viviana Rodríguez y voy a presentar una malla metabólica compuesta por 5 rutas, las cuales son glucólisis, glucogenogénesis, oxidación del piruvato, beta-oxidación y ciclo de Krebs. Iniciaré con la biosíntesis de glucógeno desde la glucosa. Esta es la glucogenogénesis. Tiene lugar en el citoplasma de la célula y se inicia por la activación de su sustrato, que es la glucosa 6-fosfato. Se da por la fosfoglucomutasa, la cual transfiere el grupo fosfato de la posición 6 a la posición 1. Luego es adicionado un grupo UTP por la UDP-glucosa pirofosforilasa, que genera la UDP-glucosa y asimismo la salida de un fósforo inorgánico. Luego de tener este intermediario, se une a la glucogenina. Esta es una enzima que busca estar en el centro de la molécula, por lo cual se queda unida a la UDP-glucosa. Luego se irán uniendo más glucosas activadas, perdiendo el grupo UDP. Y esto se da por la glucogenosintasa, que aquí hay un pequeño error, los símbolos están al revés, pero la glicogenosintasa es inhibida por concentraciones de glucógeno, ya que es su producto. Es decir, que si ya hay mucha síntesis de glucógeno, no es necesaria terminar la ruta. Y será activada por concentraciones de glucosa 6-fosfato, siendo este su sustrato. De este modo, al unir más grupos de glucosa, más glucosas que pierden el UDP, se forma la glicogenina con varias unidades de glucosa, que luego la enzima ramificante dará la formación de glucógeno, que es el producto final de esta ruta. La siguiente ruta es la glicólisis. Esta se da en el citoplasma y se inicia por la glucosa. Esta, al entrar a la célula, debe ser fosforilada por la exoquinasa, la cual es el primer punto de regulación de la ruta y es inhibida por su producto glucosa 6-fosfato y activada por altas concentraciones de glucosa. Esta fosforilación requiere el gasto de una molécula de ATP. Luego se da la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucosa isomerasa. Luego hay una segunda fosforilación que requiere el gasto de otra molécula de ATP y se da mediante la enzima fosfofructosa quinasa. Esta es el segundo punto de regulación de la ruta y es inhibida por concentraciones de ATP y citrato y activada por concentraciones de ADP y MP. Al formar la fructosa 1,6-bifosfato se generarán los productos glicerato 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato por medio de la aldolasa. Esta es una enzima que romperá la molécula en dos, generando dos cadenas de 3, que luego la dihidroxiacetona fosfato podrá formar gliceraldehído por medio de una triosa. En este punto se formarán los reactivos y los productos por 2, ya que se generaron dos moléculas distintas, cada una de 3 carbonos. El paso siguiente es la formación del 1,3-bifosfoglicerato por medio del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde es una oxidación que da como resultado un elemento reductor que es el NADH, H+. La siguiente reacción da la formación de la primera molécula de ATP que sale de la ruta por medio de la fosfoglicerato quinasa, que produce el 3-fosfoglicerato. Luego se dará una formación de 2-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato mutasa y una deshidratación posterior por medio de la enolasa, que genera el fosfenolpiruvato. En este punto ya la piruvatoquinasa realiza la última reacción de la ruta, formando el ATP, formando la segunda molécula, formando el ATP, formando el piruvato. Este ya es el producto final y el ATP es la segunda molécula de ATP del proceso. Y esta enzima es
el tercer punto de regulación de la ruta, donde puede ser inhibida por altas concentraciones de ATP y acetil-CoA, ya que estos son productos posteriores que si ya se tienen en altas concentraciones no será necesario seguir produciendo más piruvato. Y será activada por fructosa 1,6-bifosfato, que al ser un sustrato anterior, la enzima sabrá que es necesario que siga produciendo piruvato si se tiene el sustrato en alta concentración. La siguiente ruta es la que está en verde, es la oxidación del piruvato a acetil-CoA. Este tiene lugar en la mitocondria y es un complejo enzimático que se denomina piruvato quinasa y es inhibido por ATP, acetil-CoA y NAD, que como ya dije son productos de la ruta y no es necesario, y al tenerlos en altas concentraciones no va a ser necesario que la enzima realice su actividad. Y se activará por AMP, CoA, NAD y calcio. Este complejo enzimático se compone por 3 subunidades, donde la primera es la piruvato deshidrogenasa. Esta se encarga de la descarboxilación del piruvato, generando CO2. La siguiente subunidad es la dihidropoil transacetilasa. Esta realiza una oxidación y libera un NADH. Y la última subunidad es la dihidropoil deshidrogenasa, que adiciona a la molécula la coenzima A y así forma el acetil-CoA. Este es el producto de la oxidación del piruvato. Pero además de ser el producto de esta ruta, también hay otra ruta metabólica que tiene como producto el acetil-CoA, y esta es la beta-oxidación. La beta-oxidación es la descomposición secuencial de ácidos grasos hasta acetil-CoA. Esta ruta ocurre en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y su sustrato es un ácido graso activado denominado acil-CoA. Es una serie de 4 reacciones que estarán mediadas por la primera enzima acil-CoA deshidrogenasa, la cual genera una oxidación que da como resultado un elemento reductor que es el FATH2. La siguiente reacción de hidratación se da por la enil-CoA hidratasa. Luego se da otra oxidación por la beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, donde se produce NADH. Y finalmente la acil-CoA aciltransferasa agrega el grupo CoA para producir el acetil-CoA y asimismo producir una cadena de ácidos grasos con 2 carbonos menos. Es por esto que si en cada ciclo de 4 reacciones se pierden 2 carbonos, es necesario repetir el ciclo hasta que se hayan degradado todos los carbonos del ácido graso. Finalmente, este acetil-CoA, que viene de diferentes reacciones, sirve como sustrato para el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs está en rosado, es una ruta anfibólica que tiene lugar mayormente en la matriz mitocondrial y pues el acetil-CoA es el sustrato que se consume completamente, mientras los intermediarios de la ruta son degradados y producidos como de forma cíclica. Entonces se produce el primer intermediario, que es el citrato, por medio de la unión del oxalacetato y el acetil-CoA, de su condensación. Y esto lo hace la citrato sintasa, que es la enzima del primer punto de regulación de la ruta, donde es inhibida por NADH, citrato y ATP, que son sus productos posteriores, y activada por ADP. El citrato se convertirá en isocitrato en una reacción de isomerización catalizada por la conitasa. Luego, este isocitrato se formará el alfa-cetoglutarato por medio de la isocitrato deshidrogenasa, la cual es inhibida por ATP
y activada por calcio y ADP. Este es el segundo punto de regulación de la ruta y también produce NADH como el primer elemento reductor de la ruta. Luego el alfa-cetoglutarato se convierte a succinil-CoA por medio de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que en esa reacción se produce el segundo elemento reductor, NADH, y es el tercer punto de regulación de la ruta, donde la enzima es inhibida por succinil-CoA, que es su producto, al igual que el NADH, y es activada por concentraciones de calcio. La succinil-CoA, por medio de la succinil-CoA sintetasa, se transforma en succinato. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que mencioné anteriormente es un complejo enzimático que también se compone de 3 subunidades. Y bueno, en la quinta reacción, que es la de succinil-CoA succinato, se da la salida de la primera molécula de ATP del proceso. Luego este succinato se transforma en fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa, y esta es la única reacción que se da en las crestas mitocondriales y además genera un elemento reductor que es el FAT-H2. El fumarato se convierte en malato por medio de la fumarasa y específicamente en L-malato, que luego por la malato deshidrogenasa se formará el oxalacetato y dará lugar al tercer elemento reductor como NADH de la ruta, y de este modo se termina el ciclo para seguir pues en la misma producción y degradación en el ciclo. Gracias.